Bendecimos el nombre del Señor. En esta preciosa noche, aleluya, vamos a hablar un poquito sobre la gracia de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. La gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 8. Quiero anclarme en ese versículo. Amén. Génesis capítulo 6, versículo 8. Quisiera, si usted está en su casa, tiene su Biblia, usted saque su Biblia y saque un lapicero si quiere marcar. Tengo varios versos que quiero compartir con usted esta noche. Bendito el nombre del Señor, hablando sobre la gracia. Amén. Algo muy importante que Dios me hablaba a través de su palabra. Amén. La gracia. Génesis 6, 8 dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y meditando en esta palabra sobre gracia. ¿Qué es gracia? Muchos sabemos qué es gracia. Y gracia viene de la palabra hebrea que significa doblar o inclinar. Y cuando hablamos de doblar o inclinar, es algo que se desciende, descenderse a favor y merecido. Pero es cuando algo desciende de algo superior a algo inferior. Y en esta palabra estamos hablando de nada más y nada menos que Dios inclinándose a Noé. Pero el día de hoy vamos a hablar de Dios inclinándose a nosotros. Bendito el nombre del Señor. En esta ocasión leemos: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En otras palabras, Jehová se inclinó a Noé. Bendito el nombre del Señor. Y mientras yo leía esta palabra, esta frase, este verso de la palabra, yo ministraba mi vida, porque ¿cuántas veces nosotros hemos hallado gracia delante del Señor? Y no le estoy hablando de la gracia salvadora, porque vamos a entrar ahí. Pero la gracia, ¿qué es la gracia para usted? La palabra gracia, si nosotros estudiamos la palabra gracia en el término secular, gracia, como dije, es un favor, es gratis, viene de la palabra gratis. Pero gracia, un periodo de gracia, si hablamos en el término secular, un periodo de gracia es un periodo donde se perdona una cuota, donde se perdona una tarjeta de crédito y le dan un tiempo de gracia, donde no tiene que pagar los intereses, donde está viviendo ese tiempo de gratis. No tiene que pagar nada, le dan un tiempo gratis. Ahora en este tiempo hay mucha gente que le están dando un periodo de gracia. Por la pandemia le dieron un periodo de gracia. Pero no quiere decir que no va a pagar. Es que al terminar la pandemia tiene que pagar lo que le están dando el periodo de gracia. Pero la iglesia, en este tiempo estamos viviendo el periodo de la gracia, que es diferente. Bendito el nombre del Señor. Es un periodo que ya está pagado. Eso es la diferencia entre el periodo de gracia y el periodo de la gracia. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, hermano, cuando hablamos de la gracia de Dios es algo maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Porque cuando definimos la gracia de Dios, yo no sé si hay alguien que me está escuchando en esta noche, o si habrá alguien que me va a escuchar. Pero yo quiero que entendamos en esta noche, que captemos que la gracia de Dios es algo tan sublime. Primero que todo, es una de las características de Dios. Porque nuestro Dios no solamente es súper sublime, es poderoso, es omnipotente, es omnisciente. Él es todo, es el aire que respiramos, sino que la gracia de Dios es una de sus características. Pero la gracia de Dios en sí es como una persona, es un ser viviente. Bendito el nombre del Señor. Porque si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, el versículo 1 es un versículo que a mi esposo le fascina, al pastor le fascina ese versículo, que él se lo dice todos los días de memoria. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el 2, mire lo que dice:
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea que si usted lee bien ese versículo, la gracia, ahí el apóstol Pablo la pone como una persona. Dice, por quien también tenemos entrada por esta fe, por la fe a esta gracia. ¿A cuál gracia? En el cual estamos firmes. ¿En quién estamos firmes? En Cristo Jesús. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo define la gracia como un ser viviente. Bendito el nombre del Señor. Y cuando nos damos cuenta que la gracia es algo sublime como el mismo Dios, porque dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y esa gracia es la misma gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Es algo maravilloso, bendito el nombre del Señor, cuando podemos darnos cuenta que esa gracia no es cualquier cosa, bendito el nombre del Señor. Mas sin embargo, a veces nosotros subestimamos esa gracia maravillosa que es la misma gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo no sé si la gracia de Dios ha sido en vano para con usted. Dice Pablo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que Pablo no se gloriaba en él mismo. Pablo se gloriaba en la gracia de Dios. Por eso le digo que la gracia de Dios en sí, aquí Pablo la describe como un ser viviente, como algo que vivía en él. Era como Dios mismo viviendo en él, bendito el nombre del Señor, porque no era solamente un atributo, sino era algo que podía él sentir en él mismo. La gracia de Dios no era solamente algo que podía él subestimar, era algo real en su vida, bendito el nombre del Señor. Y por eso él podía gloriarse en eso. Él decía, es por la gracia de Dios que yo soy lo que soy. Él decía, y su gracia no ha sido en vano. Él decía, antes yo, sino la gracia de Dios es conmigo. En otras palabras, todo lo que él hacía, todo lo que él era porque era la gracia de Dios en él. Bendito el nombre del Señor. Y es maravilloso cuando nosotros podemos apreciar, hermano, y verdaderamente valorar la gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si usted valora lo que es la gracia de Dios, bendito el nombre del Señor, pero yo le estoy dando una definición de lo que es la gracia de Dios. Bendito el nombre de Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo, San Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo que fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Le dije que la definición más elevada de la gracia era como la de un ser viviente. Pero qué maravilloso que no es cualquier ser viviente, sino es un ser viviente divino. Porque aquí le dice, en San Juan 1:14 dice que lleno de gracia y de virtud. ¿Quién era lleno de gracia y de virtud? Jesús. El verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne, bendito el nombre del Señor, y habitó entre nosotros. Y ellos pudieron ver su gloria, y nosotros, aunque no le vimos, pero podemos sentir su gloria, bendito el nombre del Señor. Y sabemos y creemos por fe, bendito el nombre del Señor, que es la gloria del Padre, bendito el nombre de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Dice, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Hablando de la divinidad de Jesús y la divinidad de Dios, bendito el nombre del Señor. Dice que la gracia
de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, que la gracia es de los dos. La gracia es una gracia divina. No es cualquier gracia. No es ni la gracia que le dan por el periodo de gracia, ni el periodo de la gracia que estamos viviendo, el periodo gratis que estamos viviendo. Es la gracia divina, bendito el nombre del Señor. Y esa gracia es la que usted y yo tenemos que apreciar, porque es una gracia, amén, que nos da vida, es una gracia que nos suministra vida, bendito el nombre del Señor. Es una gracia, bendito el nombre del Señor, que tenemos que disfrutar al máximo, bendito el nombre de Cristo, porque si usted y yo no disfrutamos de esa gracia, hermano, no estamos haciendo nada. Si usted y yo no disfrutamos de esa gracia, bendito el nombre del Señor, déjeme decirle que estamos perdiendo nuestro tiempo, bendito el nombre del Señor, porque ¿qué estamos haciendo? Si no estamos disfrutando de esa gracia divina, de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo que está manifestada en nosotros y con nosotros, como dice la palabra, no estamos haciendo absolutamente nada, bendito el nombre del Señor. Y si nos damos cuenta a través de la palabra, vamos a encontrar que en todas las partes, en 1 Pedro, en las salutaciones, Filipenses, Efesios, en Gálatas, en los últimos libros y en los primeros libros de Tesalonicenses, 2 Timoteo, 1 Timoteo, vamos a encontrar que siempre los apóstoles y Pablo, siempre las salutaciones siempre eran saludando con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gracia es la que define a nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el atributo mayor de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 16 es un versículo de la palabra que me gusta a mí citar mucho, porque es maravilloso cuando podemos pensar que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo alcanzamos nosotros gracia? ¿Cómo alcanza usted la gracia? Ahí está la respuesta. Solamente tiene que acercarse. Si hay alguien que me está escuchando en esta noche que no sabe cómo alcanzar esa gracia divina que solamente Jesús nos ofrece a través de su nombre, a través de ese único nombre. Dice la palabra del Señor que el único camino hacia el Padre es Jesucristo, hombre. Bendito el nombre del Señor. Dice, ahí está la respuesta en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos socorro, acérquese al trono de la gracia. Necesita gracia, acérquese al trono de la gracia. Bendito el nombre del Señor. Ahí hay gracia abundante para todos. Bendito el nombre del Señor. Ahí va a encontrar socorro. Bendito el nombre del Señor. Ahí va a encontrar ayuda. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos encontrar paz. Ahí va a encontrar paz. Usted necesita encontrar misericordia. Ahí va a encontrar misericordia. Bendito el nombre del Señor. A veces buscamos cosas donde no podemos encontrarlas, pero déjeme decirle que hay una fuente inagotable que se llama Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor nos llama a que nos acerquemos. A veces en vez de acercarnos, nos alejamos. Lamentablemente en los tiempos difíciles la gente se aleja. Lamentablemente en tiempos difíciles la gente en vez de acercarse se aleja. Bendito el nombre del Señor. Y da tristeza verlo, pero es la verdad. Bendito el nombre del Señor. Pero es tiempo, hermano, que nos acerquemos. Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El Señor nos llama con palabras dulces, con palabras suaves. Pero déjeme decirle que el tiempo de la gracia se va a acabar. Déjeme decirle que el tiempo gratis se va a acabar. Bendito el nombre del Señor. Como se va a acabar ese tiempo gratis que están dando para los que agarraron ese tiempo gratis, ese tiempo de gracia de la pandemia, que van a tener que pagar ese tiempo después. Asimismo, el tiempo de la gracia también se acabará. Bendito el nombre del Señor. Pero todavía el Señor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia.
para entonces poder hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito el nombre del Señor. El Señor todavía está llamando para que nosotros alcancemos gracia. Es tiempo todavía de recibir la gracia que el Señor está ofreciendo. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos alcanzar esa gracia. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo yo puedo alcanzar la gracia? Acercándome al Señor. ¿Cómo yo puedo crecer en la gracia? Ahí mismo está la respuesta en Romanos 2. Porque tenemos entrada en fe a la gracia por el cual podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Es a través de la fe que yo puedo crecer en la gracia. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Efesios 6:24 dice que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. O sea que en otras palabras, para que la gracia esté en nosotros, tenemos que amar a Dios. Si usted no ama a Dios, la gracia de Dios no puede estar en usted. Bendito el nombre del Señor. A veces decimos, yo amo a Dios. Pero el amor no se muestra en nosotros. A veces decimos, yo amo a Dios, Dios sabe que lo amo. Pero nuestros actos muestran otras cosas. Bendito el nombre del Señor. Nuestras actuaciones dicen otras cosas. Bendito el nombre del Señor. El Señor no quiere palabras, hermano. El Señor está cansado de nuestras palabras. Bendito el nombre del Señor. El Señor quiere que nosotros actuemos. Que el Señor quiere que nosotros demostremos que verdaderamente le amamos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Colosenses 4:6 dice que sea vuestra palabra siempre con gracia. Esa es otra manera en que nosotros podemos mostrar que amamos a Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros podemos, por nuestra palabra, nosotros podemos dar gracia. Cuando usted está lleno de gracia, usted puede dar gracia. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si usted tiene la gracia de Dios en su vida, entonces sus palabras van a ser sazonadas con sal. Entonces usted va a saber responder con gracia. Entonces usted va a poder bendecir a otros. Pero si usted no tiene la gracia de Dios, usted no va a poder dar una palabra sazonada con sal. Y si usted no sazona sus palabras con sal, van a ser palabras desabridas. Van a ser palabras que hieren. Bendito el nombre del Señor. Así que tenemos que tener la gracia de Dios en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Para poder entonces sazonarlas y poder entonces hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Bendito el nombre del Señor. Y así poder responder a cada uno. Bendito el nombre del Señor. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros somos justificados, no somos justificados porque no lo merecemos. Fuimos justificados a través de la gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Fue mediante la redención, mediante la sangre de Cristo. Bendito el nombre del Señor en la cruz del Calvario. A veces nos creemos que no lo merecíamos, porque ¿qué yo hice para merecerme la sangre de Cristo? Bendito el nombre de Cristo. Es necesario, hermano, que nos hagamos un autoexamen. Es necesario que a veces meditemos en esta palabra, bendito el nombre del Señor, y podamos pensar, necesitamos verdaderamente meditar en esto y apreciar la gracia de Dios y decirle gracias, Señor, porque por tu gracia, es por tu gracia. Es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu amor, bendito el nombre del Señor. En Tito 3:7 dice que justificados por su gracia, hemos venido a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de la vida eterna por la gracia de Él. Todo es por la gracia de Dios. Por esa gracia bendita, por esa gracia infinita, por esa gracia maravillosa del Señor. Bendito el nombre del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios 2:8. Es por fe. La salvación es por fe. Porque por gracia somos salvos. En otras palabras, es de gratis. Esto es gratis. Pero tenemos que creer. Usted tiene que creer. La salvación es gratuita. Solamente tiene que creer. Lo lamentable de todo esto es que como es gratuito, a veces no nos importa. No me costó nada, no lo valoro. Pero déjeme decirle que costó la sangre de Cristo, bendito el nombre del Señor. Y a veces no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Hay gente que no valora hasta que lo pierde, bendito el nombre del Señor. Lamentablemente, en estos días, mucha gente ha perdido familiares. Y es lamentable decirlo, pero a veces cuando han estado vivos ni siquiera los han ido a visitar. A veces ni siquiera una llamada les han dado. Y cuando los han perdido, están llorando y les hacen falta y los querían mucho. Cuando los pierden, se dan cuenta del valor que les tenía. No pierda su salvación. No pierda la gracia de Dios. Costó la sangre de Cristo, bendito el nombre del Señor. No es gratis. Costó lo más valioso que se llama la sangre de Cristo, bendito el nombre del Señor. No lo pierda, bendito el nombre del Señor. Valore la sangre de Cristo. Así que en esta noche yo le exhorto, mi hermano, yo le exhorto, amigo, a que piense por un momento, piense en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, por su gracia, por su misericordia. Es por fe, no es por vista. Pero la gracia salvadora, la gracia que solo podemos obtener por fe, es la que quiere entrar a su corazón, es la que quiere llenar su vida en esta noche. Así que en esta noche yo le exhorto, yo le digo, deje que esa gracia llene su corazón, deje que esa gracia llene su vida y no permita que la gracia de Dios se vaya de su vida. Porque llegará un día en que no estará con usted. Llegará un día en que le hará falta y dirá, ¿pero qué pasó? Será demasiado tarde. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida y hasta la próxima.